Bueno, nuestro tema de hoy es venciendo la ansiedad y el afán. Ayúdenme a buscar Filipenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer todos juntos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, pues en estos versículos podemos ver un consejo, ¿verdad? ¿Cuál es ese consejo? Pues el de acudir a Dios y evitar el afán, la angustia y la ansiedad. No es algo fácil porque estamos en un mundo que va muy acelerado, ¿verdad? Y por la forma en que se vive, pues casi siempre hay estrés, hay preocupación, hay ansiedad. Y pues ciertas personas, a lo mejor no todas, a lo mejor hay ciertas personas que saben manejar ese estrés, pero hay otras personas que se preocupan por todo, ¿verdad? O tenemos tantas cosas en que pensar y empieza a surgir pues la preocupación. Y bueno, el día de ayer yo tenía unas preocupaciones y cuando leo la Biblia y digo, ay, el Señor no se equivoca y siempre llega a tiempo porque a veces mi mente anda pensando en cómo resolver ciertas situaciones, y ando pensando en tantas ideas y puedo ver cómo Dios en su infinito amor y por eso dice que nos ama de tal manera, porque ¿quién más nos conoce, verdad? Por las situaciones por las que pasamos. El día de ayer les digo que tenía tantos pensamientos en la mente, buscando soluciones a ciertas situaciones que tengo en casa, y nos invitan a comer. Y el hecho de invitarnos hizo que mi mente se fuera el afán, el no te preocupes, relájate, todo está bien. No me lo esperaba el que esa invitación, pero a lo que voy es que cuando uno está afanoso, cuando uno está, que su mente da vueltas y vueltas y vueltas, el Señor viene y nos dice, relájate, relájate, todo está bien, ¿no? Todo no estás sola, estoy yo contigo. Y por eso estuve buscando esto y es de lo que vamos a hablar. Y cuando uno lo ha vivido, o cuando uno lo vive, les puedo yo decir, efectivamente, el Señor no los deja solos, ¿verdad? Entonces nos da una pausa y nos dice, relájate, todo va bien. Y pues bueno, pude descansar, entonces le decía, no es algo fácil, algo que podamos así como que desconectarnos, sino necesitamos la ayuda de Dios, que es el que nos dice, tranquilo, todo está bien, dirige tu mirada hacia acá, porque a lo mejor estás desviando la mirada y la estás poniendo en otras cosas que no son. Entonces nos vuelve otra vez a poner en el camino y nos da ánimo, ¿verdad? En muchas ocasiones también ya lo hemos leído, el que nos da ese ánimo. No que no nos preocupemos porque tenemos que realizar ciertas actividades, ciertas cosas, porque son importantes, pero a lo que voy es que no ocupen más tiempo del que deben de ocupar y el Señor nos dará la salida, ¿verdad? Entonces, leímos que no debemos de estar afanosos, ¿verdad? Entonces, en otras versiones de la Biblia, la palabra afanoso
lo interpretan como inquietos, afligidos, angustiados o ansiosos o preocupados, ¿sí? Entonces el consejo es acercarse a Dios y ponerse en sus manos la dificultad, ¿sí? Es descansar. Por eso el mismo Señor nos dice: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿en quién tenemos que descansar? En Dios. Nosotros tenemos que poner todas esas ansiedades en nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos va a mostrar el camino, ¿verdad? Cómo resolver esas situaciones. Ahora, en el Salmo 73, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, solamente en forma así como que muy resumida. Vemos cómo el salmista en los versículos del 12 al 16 está siendo tentado a hacer lo malo, pues ve la prosperidad del impío. Entonces a veces nos angustiamos porque vemos que hay otras personas que están siendo, o lo que nosotros llamamos prosperar, ¿verdad? Y en nosotros a lo mejor no vemos ese resultado que en cierta tenemos como concepto de prosperidad, que después lo veremos en otra ocasión. Entonces aquí el salmista ve cómo los malos son prosperados. En el versículo 17, él pone la atención en que ve cuál es el final del impío. Entonces, entrando en la presencia de Dios, logra entender el carácter del Señor y ve el final de los impíos. Entonces, también la palabra de Dios, y creo que es en un proverbio en donde dice que no envidiemos, ¿verdad?, la prosperidad del impío, porque sabemos cuál es su final. En los versículos 27 y 28, comprendió que aunque servía en el templo, en su corazón se había estado alejando del Señor. Entonces, ¿qué necesitaba? Acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Acercarnos a Dios. Entonces, el Señor, en sus manos está nuestros tiempos, ¿verdad? A veces, les decía la semana pasada, a veces estamos en un tiempo de aprendizaje, y en cada situación de nuestra vida siempre aprendemos algo, ¿verdad? O confirmamos algo que ya hemos aprendido. En Filipenses, en el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, a mí esto lo leo y me da una tranquilidad en decir: tú guardas nuestro corazón, que no sea dañado, ¿verdad? Y dañado en todos los aspectos. Y también dice que guarda nuestros pensamientos. A veces tenemos esos pensamientos de cuando está la angustia, de buscar otras salidas, de buscar otros caminos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que Él los guarda en Cristo Jesús. Entonces, Él nos da la salida a toda situación. Entonces, cuando nosotros va en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús, pues la tristeza, la angustia va a huir de nosotros. Ya no hay cavidad para esa situación en nuestro corazón, sino va a estar la paz de Dios. Es la que nos va a guardar, es la que nos va a proteger nuestra mente y nuestro corazón, que es lo que leímos en el versículo 7, ¿verdad?, de Filipenses. Entonces va a quitar toda incredulidad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a ser testigos de que realmente es el Señor quien nos está guardando, quien guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, con Dios podemos vencer la ansiedad, la angustia y el afán. La palabra de Dios dice que no pongamos las cosas en las cosas terrenales, sino pongamos nuestra mirada en las cosas del Señor, en las cosas celestiales. Entonces, Él sabrá, ¿verdad?, nuestro tiempo, cuál es nuestro tiempo en el cual estamos pasando. Entonces, en la actualidad, el mundo busca la paz y la tranquilidad, pero lo busca de una forma equivocada. Busca diferentes caminos, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma. Pero nosotros podemos ver que no todos los caminos llevan a Cristo, sino solamente quien lleva la vida es Cristo, ¿verdad? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir o por qué camino tenemos que andar? Pues por el camino que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a llevar a esa paz,
verdadera, ¿verdad? Por eso el mismo Señor Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo la da y la paz que el mundo da pues es pasajera. Ahorita estoy en paz y ya en un rato puedo estar otra vez angustiada. Entonces nosotros tenemos que buscar aquella paz que aunque esté pasando por situaciones, ¿verdad? Porque en nuestra vida pues vamos a pasar por diferentes situaciones, pero la diferencia que va a haber es que una la puedo pasar o puedo decidir pasarla sola, o la otra es decidir pasarla con Cristo. Entonces, es una decisión personal, ¿verdad? Pablo, aunque estaba encarcelado, escribió cartas a los filipenses y él estaba gozoso y tranquilo. Aprovechó el momento para evangelizar a los soldados. ¿Sí se acuerdan cuando Pablo estaba encarcelado? Entonces nosotros, por aquella situación por la cual nosotros estamos pasando, debemos nosotros de saber que estamos pasando a lo mejor por algo difícil, por una situación adversa, pero nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad para realizar algo. Entonces, quizás estoy pasando yo por una situación, tengo que aprender de esa situación, pero también tengo que aprovechar, a aprender o a enseñar a otros. Quizás ahorita estoy pasando por una situación y al rato me va a tocar dar el consejo a alguien y decirle, sí se puede porque yo ya lo viví, ¿verdad? Entonces Pablo confió en Dios y finalmente pues salió libre. ¿Se acuerdan que estuvieron orando y el Señor pues salió libre Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que nosotros también vamos a estar libres. O sea, la situación por la que pasamos no es eterna, bendito Dios. ¿Verdad? Que todo tiene un tiempo, pasamos por situaciones, pero también tenemos tiempos de gozo, también tenemos tiempos de tranquilidad, y aún en esos tiempos de tranquilidad nosotros también aprendemos a estar confiados y aprendemos también a enseñarles a otros la palabra de Dios. Para terminar, pues la paz de Dios es un escudo que nos guarda nuestra mente y nuestro intelecto, o sea, nuestros pensamientos. Esta paz solo la hallaremos estando en su presencia. Fortalezcámonos entonces nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? No nos separemos, agarrémonos fuertemente y aun cuando los vientos sean adversos, aun cuando los vientos nos quieran azotar, sabemos que Cristo está en nuestra barca, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, Cristo está en nuestra barca y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendice.